Hola a todos y bienvenidos a Diles que no España. Hoy vamos a hacer un vídeo, una grabación un poquito generalista, hablando pues evidentemente un poco de lo que es la crisis en general y de lo que supone, de dónde ha partido, de cómo ha comenzado y de lo que realmente quieren lograr, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a las claras, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar, y como no, lo mejor es empezar por el principio, como se suele decir, ¿no? ¿Cuál es realmente, o cómo podemos definir la crisis actual, ¿no? La crisis actual la podemos definir con una palabra muy sencilla, se llama control. Pero, en realidad, o sea, ¿por qué quieren controlar? Si antes controlaban, o si antes no controlaban tanto, ¿por qué quieren controlar ahora tanto y de semejante forma? La respuesta es simple. Hay momentos en la historia en los cuales las cosas se van de las manos. Las cosas se van de las manos de tal forma que el creador de algo se da cuenta de que ha creado algo que puede ser un monstruo y que puede ir en su contra. En este caso tenemos el tema de Internet. Internet, por un lado, era una red creada para el uso militar en Estados Unidos, que luego se ha convertido en una red de uso civil. Pero el que la red de Internet saliese a la luz pública ha sido como consecuencia, evidentemente, de una estrategia en la cual avanzar. La estrategia del avance ha sido el controlar la red, pero la red ha sido muy difícil de controlar y sigue siendo muy difícil de controlar. Lo que se ha pretendido con toda esta crisis y con todo lo que ha pasado antes es que se tenga a todos los ciudadanos o a toda la gente del mundo a mayor o menor nivel controlada. Pero ¿cómo empieza todo esto? Todo esto realmente empieza de una manera muy clara. Bien, el comienzo de toda esta crisis se llama 11S. El 11S es el punto de partida de toda esta crisis y de todo este tipo de historias. Una vez que lo que es el telón de acero, las diferencias entre, por decirlo de alguna manera, Rusia y Estados Unidos se terminan, realmente, pues las guerras que ha habido son guerras menores comparadas pues con guerras anteriores y son guerras que evidentemente no dan juego a las grandes potencias, en este caso a Estados Unidos, que digamos que hay varias grandes potencias, pero digamos que Estados Unidos es esa gran potencia que solamente se pasa, que se pasa la vida todo el día pensando, pues cuál es la próxima guerra que voy a hacer o cuál es la próxima cosa que voy a hacer para joder a la gente, o que siempre está pensando, evidentemente, como vemos, y eufemísticamente hablando, en positivo, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es el comienzo? El comienzo, como hemos dicho, ya venía de antes del 11S. Pero el punto para la activación de ese plan, que es bastante malévolo, se llama 11S. Un plan, evidentemente, pues de que lo que pretendía era causar pues una hecatombe a nivel mundial y ser la excusa para controlar. El 11S pues ha dado como preámbulo, evidentemente, pues varias ramificaciones. Pero el 11S no iba a ser sumamente creíble si no hubiese a posteriori pues más atentados. Véase el caso de Madrid, véase el caso de Londres y otros tantos casos. Evidentemente, si solamente hay un hecho aislado, no tiene tanta correlación como si hay varios hechos que ya no son aislados y que son dependientes de ese mismo hecho, como fue el caso del 11S y los derivados del 11S, supuestamente a manos de un grupo terrorista llamado Al-Qaeda, como puede ser en las películas de Fu Manchu, que Fu Manchu era el malo malísimo, y entonces ponemos una cabeza de turco, que era Fu Manchu, el rey de los terroristas, y entonces en este caso pues ya vemos que teníamos Al-Qaeda, evidentemente, con su insigne terrorista a la cabeza, ¿no? Que luego fue, pues eso, supuestamente asesinado, matado, ajusticiado y tirado al mar, ¿no? Llamado, por supuesto, Bin Laden. Pero vamos a ir
al tema realmente de la crisis, que es el tema que nos interesa. Todo comienza en el 11S y derivado del 11S pues vinieron implicaciones de control derivados evidentemente de entrar otra vez en Irak, quedarse con el petróleo, invadir pues otras zonas como pueden ser evidentemente pues zonas petrolíferas, ¿no? Como puede ser Libia, con Gaddafi a la cabeza, terminar con muchos otros países de tipo árabe, y si no puedes tumbarlos, pues crear una guerra civil, como en Siria, y como eso muchas más connotaciones. Derivado de esto, con la excusa del terrorismo, nos encontramos pues eso, con el control de los medios, control de la telefonía, control de Internet, creación y gastos presupuestarios enormes pues para controlar a la gente, sistemas de escuchas, todo. Seguramente ahora estamos grabando este pequeño vídeo y seguramente pues estarán también escuchándolo, grabándolo, censurándolo y sabe Dios cuántas cosas más, ¿no? Pero bueno, el caso es decir cómo son las cosas sin cortapisas. Entonces las mentes pensantes que causaron aquel 11S, que causaron tantos 11Ms y tantas cosas que vinieron después, dijeron que el control no llegaba, que el control no podía ser solamente a un nivel, pues digamos, de saber lo que dice el vecino, de saber lo que dice el otro no. El control también tendría que ser económico, un control de medios, puesto que hay una clase que es la clase media en el mundo que empezaba a despuntar, y eso no podía ser. Es decir, los Mercedes solamente se han fabricado para que la gente, evidentemente, que se sienta en el váter y caga gloria, solamente ellos lo puedan tener. Los de clase media no podían tenerlo. Entonces, que los de clase media pudiesen tener un Mercedes, ya eso no les gustaba. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que se han planteado estos individuos es que, evidentemente, la forma de controlar a la gente es una, por el miedo, y el miedo subyacente. El miedo subyacente es que como consecuencia de que no tienen trabajo, de que no tienen dinero, pues evidentemente los vamos a controlar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nos encontramos en esa diatriba, es decir, no se crea empleo, no se crean puestos de trabajo, no se crea absolutamente nada. Hay una situación y un ambiente de total control de lo que es la población, que si lees, que si no lees, que si hablas, que si no hablas, que si haces, que si no haces, todo es totalmente censurable, todo es totalmente controlable, pero lo adornan evidentemente con un halo, con una estela de azúcar, ¿no? Como quien es que no pasa nada. Y sí pasa. En los medios de comunicación se miente, en los medios de comunicación se manipula, en los medios de comunicación se manipula sin decir, es decir, obviamos informaciones y de esa forma no pasa nada. Es como el chico este que está haciendo junto con otras personas en Madrid una huelga de hambre y evidentemente nadie absolutamente, en ningún medio de comunicación, ni de los que van de progres, ni los que son progres, ni los que dejan de ser progres, en ningún sitio ni medio de comunicación hablan de esta persona, solamente en redes sociales como Facebook, como Twitter y en otras más. Es en las únicas que hablan sobre este chico. Bien. Es decir, es una manipulación en donde intentan crear un mundo burbuja, en donde aparentemente no hay problemas, aparentemente esto, aquello y lo otro, cuando en realidad sí hay problemas, muchos problemas subyacentes, en donde los títeres de estos grandes sinvergüenzas son los políticos, que son otros sinvergüenzas a su vez, y son los lacayos de esos cuatro que están gobernando, digamos, entre comillas, el mundo y la situación actual, y que es una situación que ya viene lastrada de hace mucho tiempo. Pero, ¿cuál es la causa de que se permita esto? Bueno, realmente en este mundo han creado, evidentemente, para que la gente no se levante, han creado pues una especie de mundo artificial basado en las fiestecitas, basado en muchos casos en eso que se llama modernamente el postureo, en que todo es fenomenal, de que todo es fantástico, de que todo el mundo triunfa, un mundo en donde quieren dar a entender que no hay gente enferma, que no hay gente que padece, que no hay gente que está mal, como que todo es muy bonito, que todo es muy maravilloso, incluso utilizan la televisión y los medios para seguir manipulando y seguir utilizando a la gente, seguir tomándole el pelo y darle un poquito, ¿no?, del opio del pueblo, darle un poquito de esas cosas, ¿no?, que les endulzan y les hacen creer que mañana va a ser mejor. Pues, ¿qué tengo que deciros? Tengo que deciros que no va a ser mejor, mañana va a ser peor. Va a ser mucho peor. Hablando del caso de España, en España lo que se pretende, lo que quieren hacer con España, lo voy a decir muy claramente. España quiere, estos grandes personajes en los cuales puedo englobar a la Troika, a la propia Europa,
lo que quieren es que, en este caso hablando de nuestro país, hablando de España, lo que quieren es que España sea la puta de Europa. Sí, sí, no es para escandalizarse, es la puta de Europa. Quieren que España sea un sitio donde la gente venga de ocio, venga de putas, venga a drogarse, venga a emborracharse, venga al barete, venga al otro. Es decir, España o sea, está perdiendo totalmente la industria, ya no tiene prácticamente, y prácticamente se está convirtiendo en una especie de país bananero de ocio, ¿no? Donde lo único que hay es, o lo único a lo que puede aspirar la gente es a ser camarero, pues es a ser puta o trabajar en Telecinco, o ser funcionario, evidentemente, ¿no? Que esa es otra de las lacras de este país. Pues eso es lo que es España. No se están perdiendo especialistas que se están yendo para afuera, se están perdiendo grandes científicos que se están largando. Mismamente en Londres, solamente ya en Londres hay más de 700.000 españoles. Y en los últimos años se han ido más de 2,5 millones de personas perfectamente cualificadas y formadas en este país. ¿Qué es lo que pasa con España? España es un gran país, como dije en otro vídeo. Lo que ocurre es que la están vendiendo. Sí, sí, lo que oís, es decir, España es una república bananera en estos momentos y la están vendiendo por trozos, la están parcelando y la están vendiendo. Están hasta subastando los pilares de este país. Hasta eso están haciendo. Y cuando terminen de venderla, cuando terminen de mutilarla, cuando terminen de joderla, pues no quedará nada. Será un solar vacío, con 4 bares de putas, con cuatro discotecas, para que vengan los guiris, para que vengan los franceses, para que venga quien sea. Y eso será España, porque España, que os quede claro, es el cachondeo del mundo. España es el hazmerreír del mundo. Y tanto se ríe un británico, como se ríe un francés, como se ríe un alemán, y se ríen. Porque España, digamos, es la Sudamérica de Europa en estos momentos. ¿Por qué? Porque no tiene dignidad. Porque el pueblo español ha permitido que España sea un país indigno, un país que han menospreciado y que siguen menospreciando desde fuera. ¿Por qué? Porque los líderes de este país, por llamarle algo, siguen siendo los mismos chupópteros y los mismos que han arruinado a España cientos de veces y siguen arruinándola. Y da igual si es PP, si es PSOE o PP-PSOE o quien sea, o Izquierda Unida, me da igual. Si se me queda alguna sigla no es porque la defienda, sino porque es que para mí son todos iguales, absolutamente. Entonces, la crisis ha empezado en un momento y digamos que esa premisa se ha extendido a todo el mundo y primero ha habido una fase de control, segundo una fase de economía y la tercera es la que están ejecutando ahora y es la definitiva. La tercera fase, que es la que es más preocupante, que es como consecuencia de todo el trabajo realizado anteriormente, es una fase que va a culminar en el 2014. En el 2014 va a culminar con los recortes más brutales que van a existir en este país, va a culminar con una serie de cuestiones que no es que vayan a empobrecer directamente a la población, la van a matar directamente. Estamos hablando de bajadas de sueldo muy importantes, por debajo del mínimo interprofesional, la pérdida total y absoluta de derechos laborales, la pérdida total y absoluta de derechos sociales y la pérdida total y absoluta de posibilidad de crear empleo. Porque en este país, evidentemente, la tasa de empleo, que es una cosa que también comenté en otro vídeo, la tasa de empleo en este país, que es elevadísima, no es una tasa realista. Aún no siendo realista, es una tasa elevadísima. Si fuésemos a decir la tasa real de parados, nos echaríamos la mano a la cabeza, ¿no? Porque que haya camino al haber más parados que pensionistas es realmente muy preocupante, ¿no? Pero lo curioso del tema, ¿no?, de España es que la cosa está en la tercera fase. La tercera fase es eso, incrementa, es decir, acaba de salir ahora mismo Bruselas diciendo que no llegan los recortes. Hoy mismo acaba de decir Bruselas que hace falta un recorte de entre 35.000 a 40.000 millones de euros más. Es decir, curiosamente, esa es la cifra que se dio a los bancos para sanear no sé qué de sus cuentas, cuando son empresas privadas, que ya manda pelotas que los ciudadanos tengan que sanear empresas privadas, ¿eh? Todo esto es derivado de lo mismo. Y entonces ahora Bruselas quiere que haya más recortes. Evidentemente España, como buen lacayo de toda esta gente y que están todos en connivencia, pues le va a hacer caso evidentemente a Bruselas. ¿Esto qué va a suponer?
Mucha gente no se lo cree, pero en España el IVA actual es del 21% y va a llegar a ser el 25% de IVA, porque va a llegar a serlo. Y el IRPF va a seguir subiendo. En comunidades como la catalana, a partir de cierta cantidad, el IRPF es de hasta el 56%. Es decir, que de cada 100 euros ellos se quedan con 56. Es una cosa total y absolutamente aberrante. Es una política comunista total y absoluta. Es una política que no tiene nada de capitalista. Es una política opresiva. Es una política dictatorial y una política totalmente genocida. Puesto que impide al ciudadano, impide a la persona desarrollarse, impide el trabajo, que es algo fundamental como respirar, evidentemente, y a fin de cuentas impide todo menos que vengan empresas como la SICAPA aquí a España, que no pagan nada, o que se vaya a hacer una inversión de 36.000 millones de euros en hacer esa bazofia que quieren hacer en Madrid, que se llama la ciudad del juego, que evidentemente lo que va a traer es prostitución a punta pala, va a traer droga y va a traer evidentemente mafia, corrupción y delincuencia. Eso es lo que es la ciudad del juego Madrid, que van a también a traer. Y en definitiva, España lo quieren convertir en un campo de atracciones en donde los españoles sean esclavos que trabajen por 300 euros, y si no cobran mejor, que cuando no sirvan pues se les tira a la fosa común y poco más. Eso es lo que quieren hacer de España. Y el culmen de este objetivo es el 2014. En el 2014, que dicen que va a haber crecimiento, en realidad no va a haber ningún tipo de crecimiento. Todas las cifras que están dando son total y absolutamente ridículas. Que cuando una persona, mejor dicho, cuando un país tiene una tasa de paro de casi 7 millones de parados, que digan que es que hay 50.000 parados menos y que se corresponden con el tema de la temporalidad laboral en cuanto al verano y todo esto, es total y absolutamente vergonzoso, ¿no? Cuando dicen que, por ejemplo, como han dicho anteriormente, que el paro está mejor en agosto, como se ha dicho hace unos meses, y que el paro está mejor porque ha habido 50, creo que habéis dicho 50 parados menos respecto al año 2012, es totalmente llamarle a la gente idiota y estúpida. Esa es la realidad de lo que está pasando en este país. Es la realidad de la destrucción y desmontaje de este país, que ha comenzado en un punto determinado, vamos a decir que en el 11S, y que ha caminado desde Estados Unidos a todo el mundo, pero como una política común, como un ojo común, el cual quiere evidentemente gobernarlo a total y absolutamente todo. Pero si precisamente es que si no se fomenta el miedo antes, si no se fomenta evidentemente también la incultura que está habiendo en este país como en otros, y si no se destruye, pues todas esas cosas no pueden llegar al control. La mejor forma de controlar las cosas y a la gente es que la gente se convierta en una ignorante y en una borrega. Están desmontando el sistema de salud, están desmontando el sistema educativo, están desmontándolo todo. Y realmente uno dice, pero ¿cómo pueden hacer todo este tipo de cosas? Es ilógico, es irracional que se esté llegando a este punto. No es ilógico y no es irracional si tú tienes en la mente un objetivo. Y ese objetivo es el de destruir la población, destruir la dignidad de las personas y sobre todo destruir un país. Y eso es lo que quiere hacer la Troika, eso es lo que quiere hacer este gobierno, eso es lo que quieren hacer los políticos en general, independientemente de que sean del PP, del PSOE o quien sea, y eso es lo que quieren hacer todos ellos. Que tú no tengas vida, que yo no tenga vida y que nadie tenga vida. Solamente ellos en base a vivir, y en base a vivir precisamente de tu vida y de tu energía y de tu familia y de tus ilusiones y absolutamente de todo lo que es tuyo, pero ellos sin dar palo y sin hacer nada. Esa es la única realidad que nos hacen querer ver, pero que realmente puede evitarse y puede cambiarse. Nunca te escudes en que no puede cambiarse, sí puede cambiarse, porque todo absolutamente se puede cambiar. Y todo para cambiarlo tiene que partir de uno, de ti mismo, y de tener conciencia de que esto está ocurriendo, y no porque lo diga yo, o porque lo diga el vecino, o porque lo diga algún gurú, o que le diga quien sea. Tienes que ser consciente de lo que hay, observar lo que pasa, y ser crítico con lo que te pasa alrededor. Y de esta forma es la única forma de cambiar las cosas. Un saludo.